Juan capítulo 17, el verso 16, se expresa la Biblia de esta manera: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí hay un mensaje muy importante. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si regresamos al contexto del verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, conjuntando esos versículos, nos está diciendo: nosotros debemos tener otro comportamiento y otra actitud a aquellos que no conocen de Dios. Y luego el verso 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia hace efectos en la mente, y luego hace efectos en el corazón, y luego hace efectos en la conducta, porque la Biblia es un libro vivo, siempre vivo, fuerte y especial. Cierre sus ojos y oramos. Te damos gracias porque tú eres grande, eres bueno, eres maravilloso, tú eres especial y eres una bendición para nuestras vidas. Me acerco al trono de tu gracia y te ruego que tú me sustentes y me ayudes para predicar y traer tu palabra, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por siempre. Amén. Una ocasión, cuando Omar era niño, Omar todo lo que se vendía lo quería comprar. Y yo le dije: o sea que si tú ves que están vendiendo piedritas en la calle, compras piedritas. Y no pasó mucho tiempo cuando quedé preso con los dichos de mi boca. Hubo unas piedras que me gustaron para ponerlas en el jardín y me tocó comprarlas. A lo que voy es que las piedras, algunas son diferentes, unas más refinadas, más pulidas que otras, otras más toscas. Las piedras todas son diferentes, pero dependiendo el enfoque y el uso que se le dé, la piedra tiene un uso muy especial. Y hay piedras que siempre van a estar arrumbadas. Incluso por ahí el salmista dijo que una piedra en su camino le enseñó que es su destino, y ya por ahí está todo lo demás. Eso dijo el salmista. Entonces, porque las piedras tienen diferentes usos, pero hay piedras que van de lo común, de lo ordinario a lo extraordinario. El distraído tropieza con ellas. El violento la usa como un proyectil, y si no, pregúnteles a los cholos. El emprendedor construyó con ella. Los arquitectos las usan para diseñar o arreglar las fachadas de sus casas o algunas otras áreas. El caminante cansado la usó como un asiento. Para los niños fue un juguete. Drummond hizo poesía con ella. David mató a Goliat con una piedra. Michelangelo extrajo de ella la más bella escultura. Así son las piedras. En todos los casos, la diferencia no estaba en la piedra, o no está en la piedra, sino en el ser humano. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Tú haces la diferencia. Esa es la realidad que tenemos ahí en esta ocasión. Ese es el tema que les voy a compartir. Tú haces la diferencia. Ahí esas piedras, después de haber sido toscas, ásperas, rústicas, se vino por ahí la tormenta, las jaló al río, el río las fue haciendo que se golpearan una con la otra y se fueron puliendo, y una hasta tiene forma de corazón. Y me pareció bien poner el mensaje: mas vosotros sois linaje escogido. Estos están en el mundo, dijo Jesús, pero no son del mundo. Hoy se maneja lo que es el posmodernismo. El modernismo te lleva a que dejes los principios y los valores a un lado y te relajes y te vayas con la corriente. Pero estamos en el posmodernismo, poquito peor. Y luego en el posmodernismo se ha acuñado una frase que se le nombra relativismo. El relativismo dice: la verdad absoluta no existe. Cada quien tiene su propia verdad, y su propia verdad es lo que debe ser. Bueno, pero nosotros ni creemos en lo que proyecta el posmodernismo, y tampoco creemos en lo que proyecta el relativismo. Sí hay una verdad absoluta, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia es un libro absoluto y es una verdad absoluta. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios que hace la diferencia es un pueblo absoluto.
Es un pueblo que es diferente porque su Dios es absoluto y tiene que hacer la diferencia. El texto que tenemos en que tú haces la diferencia, están en el mundo, pero no son del mundo. Y este mensaje es muy fuerte. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces este mensaje nos dice que usted y yo tenemos una misión y que somos diferentes y que tenemos que cumplirla con altura y que Dios hace su parte. El mensaje de la Biblia y la palabra de Dios hace su parte, pero usted y yo tenemos que poner lo que se nombra la recepción y lo que no se nombra la actividad, y tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde y llevarlo de forma bien contundente y bien implícita, que usted y yo hacemos la diferencia, que usted y yo somos diferentes y que aunque estamos en este mundo, no debemos comportarnos y conducirnos como este mundo. Recuerdo que venía por la vialidad y venía un poco recio, de esas ocasiones que ando recio, que yo no siempre camino muy recio, y me alcanzó un tránsito y me paró, y luego empieza uno, no sé si a usted le pasa, pero de repente como que se quiere uno enojar con los tránsitos, más cuando se esconden. Ese no estaba escondido. Entonces viene el tránsito y me alcanza y me paro, y yo venía con un niño de una familia aquí de la iglesia, y llega el tránsito sacándome plática, venía a alta velocidad, y la pregunta clásica de ¿qué haremos? Y no es por quemarlos, pero usted sabe, ¿qué hacemos, señor? Le dije, mire, nada más hay dos cosas: o me infracciona o me perdona. Entonces se quedó pensando, ¿a qué se dedica? Le dije, soy pastor evangélico. Y dijo, no, pues de todas maneras venía en exceso de velocidad. Bueno, se la voy a perdonar, pero bájale y ande con cuidado. Y ya nos fuimos, y le digo yo al niño que venía, híjole, ya se me decía que me hacía una infracción. ¿Cómo cuánto valdrá una mordida? Y él luego dijo, mi papá les da 20 pesos y mi hermana está tonta, les da 50. Torció al papá y a la mamá de la congregación del Monte de los Olivos. El otro día iba con el hermano Ramón a predicar a una reunión de varones. Iba recio, acá por el periférico, y acá quién sabe por qué te exigen la velocidad. Aquí en no puedes andar un poquito más recio, pero hay cámaras, y están muy caras las multas. Dicen que están muy caras. Yo todavía no he ido, hay que ir a limpiar los vehículos. Entonces iba muy recio, y un tránsito escondido cuando menos acordé, y ya escondidote, y ya pues salió y me hizo la seña cuando pasé. Y yo dije, la reacción normal. A mí me da mucho coraje que se escondan, y a ellos les da mucho coraje que yo vaya en exceso de velocidad, y a otros no, porque cuando hay algún arreglo pues no les da tanto coraje. Entonces iba muy recio, y dije, ¿qué hago? Le reclamo que para qué se esconde, acepto, ¿qué hago? Pues no lleva qué hacer. Y solamente cuando llega, señor, va muy recio. Sí, señor oficial, tiene usted razón, es que voy a predicar a un templo, ya voy muy tarde. ¿Es hermano? Le dije, sí, soy pastor. Dice, ¿le puedo decir Dios le bendiga? Sí, dígame, Dios le bendiga. Dijo, bueno, váyase para que no llegue tarde, pero bájele. Bueno, en esa ocasión me fue bien. En algunas ocasiones me ha ido bien, en otras ocasiones me infraccionan y se me acaba el gozo de la salvación, y eso que todavía no voy a pagar las infracciones. Pero es lo más común. La corriente te lleva, la corriente te arrastra. Y les recuerdo que la cuestión de la palabra y la educación nos lleva en un semblante así especial y precioso. Y la Biblia en esta ocasión nos dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Somos diferentes. Y la palabra de Dios luego dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En esta declaración de tú haces la diferencia, quiero compartirles 3 razones de el por qué nosotros somos diferentes que toda la gente del mundo. Número 1, porque has hecho de Jesús tu Salvador. Más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad es poder, potestad es derecho. Más a todos los que creyeron, los que le recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y un hijo de Dios debe ser diferente que alguien que no es hijo de Dios. Y déjeme decirle, en este mundo, fuera de la genética y de los padres que tenemos, en este mundo la Biblia marca nada más 2 corrientes,
¿Hijos de Dios o hijos del diablo? Jesús le dijo a los judíos de su tiempo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él es mentiroso y padre de mentira, en él no permanece la verdad, y es homicida desde el principio. Entonces Juan dice también contundentemente: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios es del diablo. Así lo dice Juan. Entonces, en este mundo nada más hay dos clases de hijos: o hijos del diablo, y suena muy fuerte, o hijos de Dios. Y alguien puede decir: pastor, es que todos somos hijos de Dios. No, espérenme. El principio de la palabra del Señor marca que el que cree en el Hijo y recibe al Hijo en su corazón es hijo de Dios. Se le da el derecho. El que no, no. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no, no. Entonces la Biblia marca pautas. Todos seremos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y luego nuevamente el mensaje, y el mensaje lo incluye a usted y me incluye a mí. Estos están en el mundo, pero no son del mundo. Esa es la verdad, ese es el mensaje que tenemos en esta ocasión. Usted y yo hacemos la diferencia. Esto es diferente que tener una religión. Tal vez usted tiene una religión, no la suelte, pero esto es diferente. Esto es creer en Jesús y darle oportunidad a Jesús que esté en el corazón. Y la declaración del mensaje ahí está. Es muy especial, es muy maravillosa. Y luego este mensaje pues habla que la decisión es personal. Los papás no pueden decidir por los hijos no pueden decidir por los papás, el novio no puede decidir por la novia, y la novia no puede decidir por el novio, porque has hecho de Jesús tu Salvador. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Por eso usted y yo hacemos la diferencia. Hay piedras que toda la vida están tiradas y están arrumbadas. La Biblia dice que Jesús fue engendrado en el vientre de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo. Fue concebido por el poder milagroso del Espíritu Santo para que Jesús viniera a este mundo y ser el Salvador de toda la humanidad. Pero es necesario que Jesús sea engendrado en el corazón de cada persona para que se constituya en el Salvador personal. Y tal vez tú tienes engendrada una religión en tu mente y en tu corazón está bien posesionada, pero no a Jesús. Te recuerdo que Jesús fue engendrado en el vientre de la Virgen María para venir a este mundo y ya es el Salvador de todo el mundo. Pero es necesario que por el poder del Espíritu Santo Jesús sea engendrado en tu corazón para que sea tu Salvador personal. Y la decisión la tomas tú. Tú eres el que tienes la facultad de tomar esta decisión. Muy bien, la palabra del Señor entonces nos enseña de una forma muy especial este mensaje: que Jesús dejó su trono de gloria para cumplir el proyecto más sublime de Dios, la redención de la humanidad. Cambiar a la humanidad, cambiar al hombre. Todo lo hizo por amor. Ese es el mensaje. El factor dominante del proyecto de la redención es el amor, y lo enseña la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que regaló a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor lo movió a Dios enviar a Jesús a este mundo para que usted y yo hagamos la diferencia. No hay hombre que se acerque a Dios pidiéndole perdón por sus pecados y recibiendo a Jesucristo en su corazón que no sufra de un cambio. Pablo es tan fuerte y dice que quien se acerca a Dios y le pide perdón por sus pecados y reconoce que Jesús es el Señor y lo recibe en su corazón, la vida le da un giro de 180 grados. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La religión no cambia a ningún hombre, pero el Cristo que predicamos, que murió por sus pecados y mis pecados, Él sí cambia al hombre. Y nosotros lo hemos visto. Usted y yo somos la evidencia que Él cambia al hombre, que Él salva al hombre, que Él redime al hombre, que Él lo transforma. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Junto con la transformación le da el derecho de ser hecho hijo de Dios. Ahora bien, el mensaje de la transformación del hombre y de que el hombre sea convertido y constituido en hijo de Dios está en la palabra amor y está en la palabra sangre. Porque el derramamiento de la sangre es propio y es único para limpiar los pecados del hombre.
Usted y yo tenemos nuestros jabones predilectos con los que nos lavamos, con los que nos bañamos y con los que limpiamos el pelo. Ahora que mi hija Raquel está lejos, cuando viene y mi esposa le vuelve a lavar su ropa y le vuelve a poner el detergente o el Suavitel que usa, Raquel termina diciendo: huele a mamá, dice. Porque hay algo característico en la casa. Los champús, los jabones de baño, Raquel dice: huele a mamá. Y se le llenan sus ojos de lágrima, porque ahora que ella está allá, está aprendiendo muchas cosas. Entonces, cuando alguien es comprado y cuando la sangre de Cristo Jesús le perdona sus pecados, alguien puede decir: huele a Cristo, se ve como Cristo, es diferente. Qué especial, qué maravilloso es esto, porque la Biblia dice en el libro de Hebreos: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Mataban tortolitas, corderos, chivos, toros. Dice: casi según la ley todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero luego dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Y luego dice: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Los detergentes te sirven para lavar la ropa, los jabones o el champú para limpiar tu cuerpo y el pelo, pero la sangre de Jesús es exclusiva para limpiar los pecados del hombre y reconciliar al hombre con Dios. Ninguna religión puede limpiar pecados, ningún hombre puede limpiar pecados. Lo único que puede limpiar pecados y perdonar es Cristo, porque Él derramó su sangre por usted y por mí. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor, alaba al Señor. Por eso es que usted y yo hacemos la diferencia. Tú haces la diferencia, porque has hecho que Jesús sea tu Salvador, que te limpie tus pecados. ¿Cómo me bendice? La teología de Pablo, que escribe bajo la unción y la revelación del Espíritu Santo, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por amor derramó su sangre para reconciliarnos con Dios el Padre. La resurrección de Jesús es una de las evidencias más contundentes de que Jesús es el único Salvador absoluto, y es el único que te puede dar, es el único absoluto que te puede dar el derecho de ser hecho hijo de Dios. Porque con Jesús crucificaron otros dos, antes crucificaron otros muchos, pero están muertos, están sepultados. Y todos los demás eran pecadores. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y no solamente eso, el tercer día, aún con guardia y con una piedra puesta y con el sello para que nadie violara aquella tumba, Jesús se levantó. Y Max Lucado dice: es que la piedra la tuvieron que remover las personas, los mortales, para confirmar que Cristo no estaba ahí. Y Max Lucado dice: se salió sin que le quitaran la piedra, porque Cristo tenía cuerpo glorificado. Usted recuerda que llegó y sin tocarles a la puerta, los discípulos se presenta en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. No rechinota porque se abrió, no tocó para que le abrieran, porque Cristo tenía un cuerpo glorificado que ya no lo sujetaban las paredes, ni las puertas, ni las ventanas. Tenía un cuerpo glorificado, era espíritu en el cuerpo, pero con un cuerpo glorificado. Entonces esa es una razón contundente que a usted y a mí nos dice que fuera de Cristo, entre todos los líderes religiosos o caudillos líderes en el nivel que se hayan levantado, han hecho una historia, se murieron y están muertos. Pero Cristo Jesús hizo una historia que es la única historia verdadera, relevante. Lo mataron, le montaron guardia, el diablo no quería que se levantara, pero Cristo se levantó y ahora está a la diestra de Dios, listo para reconciliarte con Dios el Padre. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Dios es grande, Dios es especial, y eso es lo que nos ha hecho que vayamos en ese nivel maravilloso de haber recibido a Cristo Jesús. No es nada más saber la historia de Jesús. La historia de Jesús nos dice que cuando Él dejó el cielo y vino a la tierra, los historiadores, los filósofos, los entendidos, todos los que escriben, cuando hablan antes de Cristo y después de Cristo,
Escépticos incluso tienen que utilizar antes de Cristo y después de Cristo, porque cuando Cristo dejó el cielo y vino a esta tierra, puso un punto de referencia. Hasta los poetas se inspiran. Josefo, el historiador, dice que Cristo nació más o menos entre el 4 y el 2, antes que terminara ese periodo de años del 2000 al 0. Eso es lo que dice Josefo, del 2 al 4. Pero hoy hasta los poetas, en ese punto de referencia que pone, los poetas se inspiran y para hablar del año 0. Esto nos indica que cuando Cristo llegó aquí a la tierra puso un punto de referencia en la tierra. Esto nos indica que cuando Cristo llega a una persona pone un punto de referencia. Hay una historia pasada y hay una historia nueva. Y Pablo lo dijo: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo es todo. Cristo cambia. Bendito el nombre del Señor para siempre. Cristo transforma. ¿Cómo es posible que a veces al adicto lo transforme de tal manera que no necesita un periodo o un proceso de restablecimiento, de recuperación? Le ayuda a cerrar y a romper con todo. Son milagros que Dios hace dentro de la regeneración. Sea bendecido el nombre de nuestro Señor Jesús para siempre. Hablando sobre esa misma corriente y ese mismo pensamiento, quiero mencionarle la tercera razón por qué tú haces la diferencia. La segunda razón por qué tú haces la diferencia: porque fuiste puesto en el diseño de Dios. Y este mensaje es muy bueno. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vea lo que dice la palabra del Señor: porque fuiste puesto en el diseño de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y hay una razón: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay aquí por lo menos 3 pensamientos que deseo retomar que están en el pasaje: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa por lo menos. Y ya pueblo adquirido está en pueblo escogido por Dios. Pero tiene un pensamiento muy especial: linaje escogido. Si Cristo no hubiera llegado a nosotros, muchos de los que estamos aquí no valdríamos 3 cacahuates. Pero Cristo llegó a nosotros y ahí se hizo la diferencia. El momento en el que fuimos elegidos, pasamos al mejor linaje, pertenecemos a lo mejor de la estirpe. Ahora somos gente de abolengo, pertenecemos a la mejor sociedad, pertenecemos a la realeza del cielo, casi nada. Así que tú haces la diferencia. Los entendidos a esta humanidad la han dividido en 3 categorías: baja, media y alta. Pero a los entendidos se les escapó lo que Pedro escribió bajo la unción y la revelación del Espíritu Santo. Porque es Pedro, el hombre del vulgo y sin letras, quien escribió y le dio este retoque. No lo escribe ningún otro, es Pedro, un hombre del vulgo y sin letras. Pero cuando cayó la revelación del Espíritu Santo, él escribió: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esto es bien maravilloso. Somos la mejor sociedad. Todo lo que necesitamos es ir escuchando la palabra y tomando la palabra, y tener bien claro que tú y yo hacemos la diferencia. Ese es, porque la palabra de Dios está en nosotros, porque la palabra de Dios habita en nosotros, porque Cristo Jesús habita en nosotros. Ahora bien, la declaración real sacerdocio habla de un acceso directo a la presencia de Dios, para presentar ofrendas delante de Dios, para presentar adoración y alabanza delante de Dios. Permítame definirle el término, lo que dice aquí la palabra del Señor: real sacerdocio. La iglesia tradicional tiene sacerdotes. La palabra del Señor nos enseña que ahora que usted y yo nos convertimos en real sacerdocio. La palabra sacerdote viene del latín pontifex, que significa el que construye puentes. Eso significa, así, literalmente, llanamente, un pontífex o un pontífice es el que construye puentes. La iglesia tradicional tiene sacerdotes, se preparan. Pero ¿qué te parece en esta ocasión? Tú y yo hacemos la diferencia.
El día que la sangre de Cristo Jesús nos lavó, nos constituimos en sacerdote, porque la palabra sacerdote significa puente, el que construye puentes. Eso es lo que significa. De manera que usted y yo tenemos acceso a la presencia del Señor sin necesidad de otro hombre. ¿Y por qué digo esto? Sí, es que la iglesia tradicional tiene hombres que se ponen entre los hombres y tienen un confesionario. Tienen hombres que se ponen entre los hombres. Pero hoy usted y yo hacemos la diferencia, porque la Biblia dice que nos hizo real sacerdocio, lo que quiere decir que somos un puente y que tenemos acceso, pero somos un puente a través del cual otros tienen acceso. Y la Biblia lo enseña. Hijo, estas cosas te escribo para que no peques, pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la ofrenda por tus pecados, y no solo por tus pecados, sino por los de todo el mundo. Así es de que si ya fuimos comprados, tenemos acceso directo y no tenemos que estar yendo con otro hombre. Cuando le faltamos al Señor, tenemos que venir y decirle: perdóname, y Él escucha. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y la Biblia dice que si confesares tus pecados, Dios los perdona. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos. Entonces, esta declaración de la palabra del Señor es una verdad muy grande. Dice la Biblia católica, la Biblia de las Américas, en un texto que usted y yo conocemos, en 1 de Timoteo, el capítulo 2, el verso 5, dice: porque único es Dios. Así dice. La nuestra dice, Reina Valera 60, dice: uno es el mediador. Pero la versión católica es más contundente, dice: porque único es Dios, como único también el mediador entre Dios y los hombres. Y luego dice: un hombre. Y luego dice: Jesucristo. Entonces, ese Jesucristo que nos limpió, nos dio acceso, y en el momento que nos salvó, nos constituimos en real sacerdocio, que quiere decir que tenemos acceso directo a la presencia del Señor para adorar al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Le voy a leer lo que dice Pablo a los Romanos en el capítulo 2, el verso 1, como real sacerdocio. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Les vuelvo a leer. Dijimos que sacerdote nos hizo real sacerdocio. Como sacerdotes tenemos acceso. Un sacerdote es el que construye puentes. Un puente te da acceso, un puente te ayuda a llegar. Y como sacerdotes nos dice que tenemos acceso a la presencia del Señor. Estoy leyendo el libro de Romanos, el capítulo 12, el verso 1, en la traducción en lenguaje actualizado. Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Ese acceso a la presencia del Señor es para todos. Así es de que cuando venimos a la casa del Señor, debemos acercarnos como a Él le agrada, para adorarle, cantarle de lo más profundo de nuestro corazón. Y esto es muy especial, muy, muy importante. Por eso es necesario que cuando nosotros llegamos a la casa del Señor, voy a retomar algo allá de antaño, de cuando yo me convertí, particularmente en la iglesia de la Puerta de Jaripitiro. Cuando llegábamos al templo, todos, en lugar de llegar buscando nuestro lugar, así era aquellos tiempos, así era nuestra iglesia, y así nos educó nuestro pastor. Cuando llegamos a la casa del Señor, ¿sabe qué hacíamos? Nos íbamos derechito al altar, doblábamos nuestras rodillas. Si usted quiere 1 minuto, 2 minutos o tal vez menos, a decirle a Dios: te doy gracias porque estoy aquí. Y a decirle: Dios, te he fallado, perdóname, límpiame, y he venido a adorarte. Y dice ahí Romanos que como sacerdote nos hizo real sacerdocio y construimos puentes en los que podemos llegar a la presencia del Señor directamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es venir y decirle: límpiame mi vista, mi mente,
Yo te fallé, límpiame con tu sangre, perdóname, quiero estar limpio en tu presencia. ¿Usted recuerda que el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al año? Era por suertes, había categorías, había grupos, y una vez al año. Y tenía una vestidura especial, tenía 12 piedras. Su vestimenta era especial, era exclusiva. Pero junto con todas las campanillas que llevaba alrededor, la falda del sacerdote, también le amarraban una cadenota en el pie, porque algunos se les petatearon. Es un modismo y usted lo entiende, porque antes tendían a los muertitos en el petate, se les murieron y ya empezaban a jalarle. Debería entrar santo. O sea que cuando venimos a la presencia del Señor, cuando somos real sacerdocio, entonces debemos venir y decirle al Señor: ¿sabes qué? Límpiame, yo quiero estar en tu presencia limpio y quiero adorarte, y quiero que mi alabanza llegue como un olor grato, como fragancia a tu presencia. Y esto debe ser muy importante. Si nosotros hacemos cultura, sea viniendo al altar o ahí donde usted está en su silla, sea de rodillas o sentado inclinado un poco, empezar a buscar al Señor unos segundos, medio minuto, un minuto, y poner su vida en orden, para que en el momento que empecemos a adorar, la alabanza llegue al Señor, pero el Señor descienda con su gloria y nos bendiga, y su Espíritu Santo se empiece a mover y nos vivifique, nos santifique, que seamos más limpios para Dios el Padre. Dele un aplauso al Señor en estos momentos. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Vuelvo a leer la palabra del Señor. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida en servicio y háganlo agradable delante del Señor. Así es como Él se debe adorar. Es la palabra del Señor. Pero como sacerdotes, si construimos puentes, no nos olvidemos de orar por nuestros familiares. Crea que Dios nos escucha, y que lo que nosotros le pedimos a Dios por nuestros familiares, Dios lo escucha y lo contesta y lo responde. Algunos de ustedes, cuando se convirtieron al Señor, tuvieron muchos problemas. Los familiares pintaron la raya, los amigos le declararon la guerra, los familiares también. Hay papás que le dijeron a sus hijos: si sigues yendo a esa religión o a ese templo, hasta aquí tuviste padres. No quieren nada con el pueblo evangélico, a veces con los cristianos. Pero luego, cuando la situación se les torna difícil, también se han acercado y le han dicho a algunos de ustedes: tú que estás cerca de Dios, a ti que te escucha Dios, pídele. ¿Qué le están diciendo? Real sacerdocio. Tú eres un puente, tú sí puedes, yo no. Yo estoy mal de lado. A ti que te escucha Dios, tú que estás cerca de Dios, pídele. Yo sé que algunos de ustedes se los han dicho. Hasta ellos saben que somos real sacerdocio. Hasta ellos saben que hay un puente, que somos un puente. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Valoremos eso para cubrir las familias, para ponerlas bajo cobertura de la presencia del Señor, para ponerlas bajo la bendición del Señor. Sobre todo, que Dios salve a los que no son salvos, para que ellos se salven y se conviertan a Dios. Sea bendecido el nombre de Dios para siempre. Tenemos el tercer pensamiento que está aquí: pueblo adquirido por Dios. Los cristianos somos el pueblo escogido de Dios. Aquí tenemos implícita por lo menos algunos pensamientos de un pacto. Es un privilegio el acceso, la comunión íntima con Dios, llegarnos hasta su presencia, saber que Él nos oye y saber que Él toma en cuenta las oraciones y que las responde. Número 2, la obediencia. Todo privilegio conlleva lleva responsabilidades. El cristiano no ha sido elegido para ser un hijo de Dios, ha sido elegido para ser un hijo de Dios obediente, y también ha sido elegido por Dios para que haga la voluntad de Dios, y también ha sido elegido por Dios para que sea un siervo de Dios. En días pasados tuvimos un congreso de jóvenes aquí en este templo. Se llenó el templo de puros jóvenes. Era un impacto. Era un jueves, si no mal recuerdo, cuando tuvimos. El predicador venía de España, Itiel Arroyo, está muy joven, y cuando toma el lugar empieza a hablar, y luego dijo: el mensaje que yo voy a predicar en esta ocasión no es para todos, es para unos cuantos. Y empezó a hablar del siervo de Dios. Definió la palabra siervo viene del griego dolos, y empezó a definirla, y dice porque por cuestiones del enfoque que tomó en aquel tiempo, que vendían esclavos, vendían a los humanos como esclavos y tenían un precio, suavizaron la palabra
le dieron un eufemismo para suavizarla y le dieron doulos, que significa siervo, pero que en realidad en el original lo que significa esa palabra, la palabra siervo y esclavo están asociados, lo que significa esclavos. Y él empezó a hablar de sus primeros días de cristiano. Dice que un día, cuando vio a los predicadores anglosajones, jóvenes, y que los vio que traían aretes y piercings, dice que a él le impresionó mucho ver cómo traían aretes y que podían predicar y que tenían la gracia y tenían la aceptación en el público. Y dice que un día decidió ponerse un arete y dice que estaba buscando a Dios y le dijo a Dios: voy a ponerme un arete. Y vino Dios y le dijo: no, tú no. Y él le dice: ¿y por qué no? Porque tú eres mi esclavo, y un esclavo hace lo que su patrón le mande. Yo contigo digo que no. Y no se lo puso. Y empezó a narrar una serie de detalles así muy importantes. Por eso le digo: tú haces la diferencia. Usted y yo somos una piedra especial, tú no. Y hay cosas muy particulares que Dios trata más fuerte con la palabra y otras veces con su Espíritu Santo, con unos que con otros. Tú no. Tú no. Y dice que cuando se sintió ser un gran predicador, le dijo al pastor: pastor, estoy listo para que me ponga a servir en lo que usted quiera. Dice: pero mi tirada era que me pusiera a predicar un domingo. Dice: el domingo, el púlpito donde está toda la gente. Dice: no, me mandó allá, pues ahora tenemos proyectores, me mandó al aparatito de los acetatos, aquel reflectorzote. Dice: y está volteando yo los pedazos esos de acetatos, dice, por más de un año. Y luego le volví a decir: pastor, estoy listo. Y dice: y una ocasión que me pone a predicar, y como yo llevaba un poquito de altanería y de soberbia y no de siervo, dice, pues subí a Abraham al arca de Noé. Dice: es un reborujo de la predicación. Y de ahí se agarró un pastor a hablar mal de mí y a quemarme y a hablar mal de mí. Y yo un día dije: voy a ir a aclarar, voy a ir a reclamarle. Pues ¿qué se cree? Y cuando iba a ir a aclarar y a reclamarle, viene Dios y me dice: no, tú no, pero está haciendo mal. ¿Pero por qué no tengo que reclamarle? Porque eres mi esclavo. Siervo es esclavo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Busque en internet, investigue en qué lugar de corrupción está México y se va a llevar una sorpresa. Estamos en México, somos mexicanos, pero no debemos ser como los demás mexicanos, porque usted y yo somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dale un aplauso al Señor en estos momentos. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Escucha las razones que precisan por qué tú haces la diferencia. Número 3, porque Dios te puso en este mundo con un propósito. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ese mensaje, ¿qué le parece? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La influencia negativa es más fuerte que la positiva. Es más pegajosa y más dañina que la positiva. Por eso se hacen los proverbios. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con lobos, árbol que nace torcido, es que no le pusieron palito. La influencia del mundo es negativa. Por eso yo ahorita le decía, es pegajosa, es contagiosa, es contaminable. Le aseguro que unos cuantos que estamos aquí, ahora que lleguemos a tránsito a pagar lo que corresponde del año, vamos a renegar. Se nos va a acabar el gozo de la salvación, pero nos van a enseñar las fotos que ahí estamos, la placa y quién va conduciendo el vehículo. Papás, abróchense el cinturón, porque se van a dar cuenta que sus hijos andan muy recio por las calles en los vehículos y tenemos que pagar. Y lo más fácil es hacer lo que todos hacen. Recuerdo que cuando tuvimos el accidente, cuando venimos de Ciudad Juárez, entre todas las cosas de tristeza y de dolor que traía por lo del accidente, cuando yo me presento a tránsito,
Detrás de mí hubo 3 accidentes más. Con todo respeto, los de los 3 accidentes más, el hermano Javier Aragón vio que arreglaron al tránsito con uno de a 500. Todos los detrás que estaban. Porque los tránsitos, su trabajo es servir y ayudar, pero llegan con otro enfoque, con otra mentalidad. Todos los 3 accidentes de atrás que hubo después de mi accidente, el hermano Javier, que ya estaba ahí, vio que lo arreglaron. Porque el hermano Javier ya le llegaron primero que a los tránsitos, y primero que a las ambulancias, y primero que a los bomberos. Lo arreglaron con uno de a 500. Y cuando yo llego a pagar la multa, 7,000 pesos, que por daños a carretera, cuando la situación de la carretera y por lo que ve en la carretera fue la que me hizo tener el accidente, y lo que hizo que hubiera 3 accidentes ahí seguidos. Los demás no pegaron conmigo. Lo mismo que me sacó a mí en la carretera y que me hizo tener el accidente fue lo que nos hizo a ellos. 7,000 pesos. Pero recordemos, pues es más fácil dar uno de 500 o uno de 100. Recordemos lo que la Biblia dice: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos una responsabilidad con el Señor, porque luego viene el Espíritu Santo y viene la palabra, y la conciencia, que es el agente más cruel que tenemos, empieza a trabajar. Hiciste mal, pecaste, y aunque no lo vio el pastor y aunque no lo vio nadie, el Espíritu Santo empieza a trabajar con usted. Hoy, en el modernismo y posmodernismo, las iglesias han relajado y rebajado sus valores y sus principios, y la teología y la doctrina. Pero hoy en los templos se metió esa declaración filosófica del relativismo, donde dice: nadie tiene la verdad absoluta, no existe la verdad absoluta. No te creas esa patraña de Satanás y los demonios. La utilizan los entendidos de este siglo, la utilizan muchos predicadores. Si hay una verdad absoluta, esa verdad absoluta se llama la Biblia. Si hay una verdad absoluta, esa verdad absoluta la tiene Dios. Y Cristo Jesús dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Qué te dice eso? Sí hay una verdad absoluta. Nosotros somos diferentes, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso somos diferentes. Si hay una verdad absoluta, es la Biblia, la tiene Dios, y la verdad de Dios absoluta está en la palabra del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Tú haces la diferencia. Desde el momento que la sangre de Cristo Jesús, la palabra de Dios, llegó a tu vida y la sangre de Cristo Jesús te limpió, tú haces la diferencia. Ya no somos iguales. ¿Quieren estar de pie en estos momentos? ¿Cuánto tiempo tenemos que conocemos al Señor y le entregamos nuestra vida al Señor? A partir de que te entregaste al Señor, empezó una transformación en tu vida, pero lo más seguro es que ya se detuvo. Y lo más seguro es que a lo mejor después de que se detuvo, has ido en retroceso y el mundo te ha ido invadiendo y te ha ido contagiando. Ya no hay diferencia, te expresas como los demás, vives como los demás. Porque la transformación, cuando Dios te tocó, empezaste a caminar hacia adelante y empujar fuerte y acercándote a Dios, y Dios haciendo la obra. Pero a lo mejor llegó un momento que te detuviste, te paraste. Alguien puede estar ahí estático, pero alguien, en lugar de quedar estático y de avanzar hacia adelante, empezó a retroceder. Y ya estamos actuando y comportándonos igual. Te recuerdo que tú haces la diferencia y que tú y yo estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Estamos en Chihuahua, pero no somos como los demás de Chihuahua. Hay alguien que tiene que, a lo mejor, renovar su compromiso con el Señor. Venir al Señor y decirle: perdóname, me había descuidado, quiero seguir fuerte en mi relación contigo, porque mi compromiso es contigo, con tu palabra. Quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte y quiero servirte. ¿Quieren venir a este altar? A alguien Dios le habló en esta ocasión. ¿Quieren venir a este altar? A alguien Dios le dijo: es que tú eres mi hijo, es que yo te limpié con mi sangre, es que estás viviendo ya como los del mundo y tú haces la diferencia, tú eres diferente. ¿Quiere venir a este lugar? Usted va a platicar con el Señor su necesidad, su situación, en lo que necesita Dios.